¿Se ve, hermanos? Sí, se observa. Bien, gracias, hermanos. Bien, queridos hermanos, ustedes saben que al Señor Jesús le llamaban maestro, pero algo más que me gusta, hermanos, que le llamaban maestro y Señor. Sus adversarios siempre conversaban con él, tratando de minimizar, ¿no?, su autoridad, y solo le decían maestro. Pero él mismo habla y dice que es maestro y señor. Así que es un privilegio poder ser maestro, tanto quizás en una clase de escuela dominical como en una clase como es ahora virtual, ¿no? Un predicador también tiene que hacer el papel de maestro, un discipulador también lo hace. Así que es un privilegio tener este tiempo de ser, eh, o el lugar que nos toca ser a veces maestro. Así que quisiéramos ir con este primer. Bien, pueden ver en la pantalla, hermanos. Si alguien puede dar lectura, por favor. Pastor, se nota la diapositiva clase 1, Educación Cristiana y la Pedagogía. ¿Ya? Pedagogía es la ciencia, ¿esa tienen? No, no, no se observa. Ahora sí. Sí, se observa. Primera definición. Ya, vamos a ir a este punto, hermanos. No conozco sus nombres, así que voy a pedir que puedan dar lectura todos los que están presentes, ¿no? Eh, la definición, objetivos y propósito de la educación cristiana y la pedagogía. ¿Alguien puede leer la definición, hermanos? Pastor, buenas noches. ¿Yo puedo dar lectura? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Grover Quispe. Grover, un gusto conocerte. Un gusto igual, Pastor. Adelante. Bueno, doy lectura. Definición. Definición. La educación cristiana es la enseñanza intencional de fe, valores, habilidades y actitudes desde una visión bíblica, para formar discípulos que amen a Dios, a las personas y al mundo. Ya, bueno, eh, hay una intencionalidad, queridos hermanos, acerca de enseñar nuestra fe y vamos a tener siempre una base bíblica. Eh, al final van a ver que todo se trata de transmitir la Biblia. Si hay alguien que puede leer, por favor, objetivos, otro de los estudiantes. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, querido hermano. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos Quispe. Hermano Carlos, un gusto conocerte. A ver, Bueno, escuchemos tu voz. objetivos. Desarrollar fe viva, carácter conforme a Cristo, pensamiento crítico, ética cristiana, competencia académica y servicio integral, íntegra, fe y vida diaria. Bien. Eh, si hay alguna persona más que puede leer, por favor, el propósito. Amén, pastor. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Ever. Ever. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, pastor. Propósito. Preparar para vivir y servir en la iglesia, la familia y la sociedad, promoviendo justicia, misericordia y verdad como testimonio del reino de Dios. Amén, pastor.
Bien, estos son los objetivos de un educador, de un pedagogo, alguien que enseña la Biblia. Bueno, nuestras iglesias quizás empezamos en la escuela bíblica y algunos pues van a estudiar y fíjense que tiene un objetivo claro, intencional, hermanos, de enseñar la fe. La fe se aprende pues escuchando y el Señor ha tenido la misericordia, queridos hermanos, de dejarnos el libro de instrucciones para nuestra vida, para que no quedemos en la oscuridad de este mundo. Y es la Biblia. Entonces, acuérdense de esta palabra, hermanos, que estamos haciéndolo con una intención. No es quizás solamente porque nos agrada o porque es un libro el más vendido, qué sé yo, o tenemos cosas interesantes que vemos en la Biblia. No, hay una intención, ¿no? Desarrollar la fe viva, eh, el carácter conforme a Cristo. Y ese quizás es uno de los objetivos máximos, queridos hermanos. La iglesia debe estar a llegar a la altura de Cristo. Así que este tiene este propósito, hermanos, de poder vivir y servir en la iglesia. La iglesia es muy importante para nuestras vidas y pues conozco iglesias desde pequeñas en casa hasta muy grandes, ¿no? Donde quizás alguna vez he podido estar. Todo esto, hermanos, es para el bien de la familia, de la sociedad, tener justicia, misericordia, verdad, como el testimonio del reino de Dios. Bien, estas diapositivas las voy a mandar al grupo y luego pues estarán ustedes anotándolas, ¿no? Vamos a ir con el segundo punto, hermanos, las bases bíblicas, teológicas, filosóficas de la enseñanza cristiana. Si hay otro alumno, por favor, que pueda dar lectura. Hermanos. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hombre, hermano. Laureano Quispe. Hermano Laureano, bienvenido. Queremos escuchar, a ver, el primer punto que son bases bíblicas. ¿Podemos dar lectura, por favor? Pues un gusto, pastor. Donde dice en bíblicas, Gran Comisión en Mateos 28, 19 al 20 y instrucción en la palabra, segundo Timoteo 3, 16 al 17, amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 37 a 40. Como eje pedagógico, la sabiduría como don de Dios. Proverbios 2, 6 a 9. No, Santiago. a Santiago 1, 6. Muy Amén, bien. pastor. Bien, gracias, hermano Laureano. Si alguien puede leer, por favor, las bases teológicas.
otro alumno. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Benedicta Tola. Hermana, un gusto conocerla. Y bueno, a ver, vamos a dar lectura el segundo punto. Amén. Teológicas. La verdad es revelación divina. El ser humano es criado a imagen a Dios y llamado a formar carácter y la imagen de Cristo. Educación como formación integral y redención de la cultura. Amén, pastor. Amén. Voy a pedir si hay alguien más, algún hermano o hermana que no ha participado. Amén, pastor. Amén. Buenas noches, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Amén. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Luis Fernando. Luis, un gusto conocerte. Vamos a dar lectura, por favor, al tercer punto. Amén, pastor. Bien, las filosóficas. Dice dignidad humana ante Dios. Educación que une fe y razón. Responsabilidad comunitaria para enseñar con justicia, verdad y misericordia. Muchas gracias, queridos hermanos. Ahí tienen el punto de la Biblia, ¿no? Hay unos textos que quizás muchos ya conocemos, ¿no? Que es la palabra del Señor para el obrero cristiano, ¿no? Toda la palabra del Señor. En estos tiempos quizás de la iglesia posmoderna, la iglesia emergente, y bueno, tengo bastantes amigos pastores y veo que algunos no enseñan toda la verdad de la Biblia, ¿no? Solo quizás las partes más bonitas o qué sé yo, que pueden motivar a la gente, pero debemos de enseñar la Biblia integralmente, ¿no? La Biblia tiene también temas difíciles, pruebas, circunstancias que muchos personajes han vivido. Entonces, nosotros estamos para enseñar toda la Biblia, toda la palabra del Señor. En lo que es referido a lo teológico, esta es la verdad divina, la palabra de Dios es la verdad divina, no hay otra verdad, ¿no? El hombre siempre busca o presenta otras verdades, pero nosotros tenemos la única verdad que es la Biblia, la palabra de Dios. El Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, queridos hermanos, el tercer punto que es filosofía. Bueno, yo trabajo a veces en la venta de libros, hermanos. Hace un tiempito estábamos en la feria del libro y bueno, tengo mis amigos a los que trato de ayudarles, ¿no? Ellos también son buenos amigos con mi persona y mm, cuando vienen a comprar libros, bueno, la gente, los muchachos, especialmente las muchachas, buscan novelas, unas tremendas novelas de 1500 páginas. ¿No? En esto se me acerca un muchacho y tenemos un lado que es totalmente de libros cristianos y Biblias, ¿no? Y bueno, el otro sector ya son quizás libros seculares. Pero este muchacho me hizo una pregunta, me dice, quisiera que me recomiende un libro donde uh, esté un poquito en contra, ¿no? Del cristianismo. O sea, eh, cómo poner quizás frente a frente el pensamiento humano con el pensamiento bíblico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede refutar a la Biblia? Entonces, eso me dejó un poco sorprendido. Fíjense, hermanos,
la ciencia hoy día, con el mayor placer puedo decirles, hermanos, que muchos científicos en el campo específico de la ciencia están demostrando la veracidad de Dios, de la Biblia, mediante la matemática, la biología, uh, las ciencias, ¿no? La astronomía. Entonces, para mí es edificante esto, hermanos. Y mi respuesta al muchacho le dije, ¿por qué buscas ese tipo de libro, no? Bueno, yo pienso que debe haber, me dice, siempre va a ser en el campo filosófico la discusión, ¿no? El filósofo puede decir al color blanco, esto es plomo, o al negro le puede decir que esto es azul. Entonces, es el campo del pensamiento y lamentablemente muchos filósofos son los que atacan a Dios y a la Biblia especialmente, hermanos. Sin embargo, filosóficamente, la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, da dignidad al hombre, educa al hombre, le da una razón de su propósito en esta vida, ¿no? Y le muestra sus responsabilidades en la comunidad. Además, filosóficamente habla de la justicia, la verdad y la misericordia. Así que, queridos hermanos, en este campo de la filosofía son los aportes que hace la palabra de Dios a nuestras vidas, a la sociedad, eh, no solamente de hoy, ¿no? Desde la antigüedad. Vamos a ir con un tercer punto, hermanos. No sé si hay alguien que no ha participado, por favor. Dice, punto número 3, historia y la evolución de la educación cristiana en la iglesia. Hermanos o hermanas. Amén, pastor. Ay. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Rocío, pastor. Un gusto conocerle, hermana Miriam. Vamos a dar lectura a dos puntos, ¿ya? Que es la antigüedad y vida de la iglesia y en la Edad Media. En la Edad Media. Sí. Ya, pastor. Antigüedad. Ya. Antigüedad y vida de iglesias. Catequesis y formación de creyentes en comunidades. Transmisión de la fe de forma relacional. Edad Media. Escuelas monásticas y catedral. Ay, perdón, pastor, no leo bien las letras. Catedralicias. Catedralicias para lectura de la Biblia y la formación pastoral. Muy bien. Fíjense, hermanos, que este término de catequesis parece católico, ¿no? Pero en realidad la Iglesia Católica eh, es la Iglesia universal. La Iglesia Católica romana, eh, bueno, esa es la iglesia que quizás conocemos, ¿no? Pero en realidad la iglesia nace como una iglesia universal, que es católica. Entonces, ellos formaban a los miembros, ¿no? En las comunidades y transmitían todas esas enseñanzas a través de relacionarse entre ellos, ¿no? La comunidad era muy fuerte y bueno, al pasar del tiempo han empezado a haber quizás otras escuelas, ¿no? Y aquí vamos a ver las escuelas quizás del catolicismo romano, ¿no? Que son los monasterios y quizás en los conventos, ¿no? Donde se enseñaba
primeramente había la gran enseñanza de la filosofía, más que todo, ¿no? Lo lamentable, hermanos, es que la Iglesia Católica no ha puesto un gran énfasis, ¿no? En que el ser la persona común y corriente pueda tener acceso a la Biblia. Es más, para la Iglesia Católica es mejor si no leía el pueblo, ¿no? El grueso de la gente. Y es más, ellos tienen su Biblia en latín. Este ha sido un gran error, quizás un error que es, que es tremendamente malo, ¿no? Para la Iglesia Católica Romana. Y es importante porque el judío, lo primero que estaba enseñado a hacer es a enseñar la palabra del Señor, ¿no? O sea, ellos lo primero que se preocupaban es de poder enseñar la palabra de Dios, o sea, que haya una alfabetización, ¿no? Leer y, si es posible, escribir, ¿no? Era muy importante para ellos porque la transmisión de la ley del Señor era lo más básico para la niñez, para que la comunidad prevalezca con la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que va a venir otra etapa, ¿no? En la historia. No sé si alguien que no ha participado puede leer el punto de la reforma y la era moderna. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo es tu nombre? Felipa Marca. Muy buenas noches, hermana Felipa. Por favor, si puedes dar lectura, ¿no? La reforma y la era moderna. Amén. Énfasis en la educación bíblica, alfabetización y libertad religiosa mediante la lectura de las escrituras. Era moderna. Expansión de escuelas parroquiales, catequesis infantil y juvenil, movimientos de educación cristiana, uso de recursos pedagógicos y tecnología. Muy bien, gracias. Fíjense, hermanos, que a partir del año 1500, ustedes, si saben un poco de la historia, hermanos, Martín Lutero, y no solamente él, ¿no? Había otras personalidades que han salido, ¿no? De la Iglesia Católica Romana. Ellos tenían un gran celo por el Señor, ¿no? Y lo que la reforma hace es algo maravilloso, hermanos, ¿no? Quiere devolver el libro de Dios al pueblo, en su idioma, ¿no? Así que la Biblia se empieza a imprimir, la Biblia está ya en otros idiomas, hermanos, ¿no? Gracias a ello nosotros tenemos la Biblia en español. Ellos tenían la Biblia en alemán y también en idioma inglés. Esto ha sido un gran impulso, queridos hermanos, ¿no? Hay muchos libros que hablan acerca de la reforma y cómo es que ha ayudado a nuestra civilización, no solamente a Europa, sí, a toda la civilización, queridos hermanos. La reforma es la luz que ha brillado en la oscuridad, en toda la Edad Media, que era una edad oscura. Entonces,
el volver a la Biblia nos ayudó a mucha gente, ¿no? Ha sido el que ha impulsado quizás hasta los bancos, queridos hermanos. La dignidad de la mujer ha incentivado muchas cosas, los hospitales, um, lugares donde se atendían, ¿no?, a gente necesitada. Es gracias en gran parte, hermanos, a la reforma. Bueno, la Iglesia Católica no se ha quedado atrás, la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ha hecho una contrarreforma. Pero lo más importante, hermanos, de esta época es que ellos han promovido que aprendamos a leer y a escribir. Así que, ¿leer qué? El primer libro obligatorio, el primer libro quizás que se debía de leer era la Biblia, ¿no? Y tenemos quizás todo ese legado, hermanos, incluso en un gran país que es Estados Unidos, ¿no? Ha sido creado bajo muchas leyes que están en la Biblia. Y ese es el gran valor que tiene la Biblia, de traer luz, de traer educación a nuestra civilización, queridos hermanos. No se olviden que la reforma, muchos de nosotros venimos de la reforma, de poder encontrar nuestra Biblia en nuestro idioma. En la era moderna, hermanos, hay estas escuelas parroquiales, ¿no? Y no simplemente quizás en el ámbito católico romano, ¿no? Si es más quizás en el protestantismo, se abren grandes universidades donde el libro principal era la Biblia. Se leía la Biblia, se oraba, y bueno, en la actualidad, hermanos, esto quizás se ha perdido, ¿no? En Estados Unidos, en Europa mismo. Se han cambiado la Biblia por la filosofía o por otros libros. Ah, hay un libro que es un poco peligroso y es de gran venta, como nosotros estamos quizás en en la venta de libros, ¿no? Dice, el libro número uno en ventas es la Biblia. Un segundo libro muy vendido, hermanos, es El Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan, que les recomiendo. Hay en dibujitos, hay en texto completo, y si usted lo tiene, va a ser de mucha ayuda. Es un libro muy amado y es uno de los el segundo libro más vendido después de la Biblia en el tema evangélico. Pero también, hermanos, en ese ranking está un libro peligroso, ¿no? Un libro que se vende mucho, quizás entre el tercer, cuarto puesto, en todos los libros, ¿no? Es Harry Potter. Harry Potter es un libro realmente de magia, ¿no? Y fíjense que tiene gran venta, ¿no? Y quienes lo leen más son, pues, los niños, los jóvenes, están embelesados con ese libro. Hermanos, qué gran desafío, ¿no? De nosotros poder tener el privilegio de poder llevar la enseñanza de la Biblia y no de la magia, ¿no? Así que no sé si alguien puede dar lectura al último punto de esta diapositiva, que es la actualidad. No sé si alguien no ha participado. Hermanos, o ya no hay nadie. Hermanos. Amén, pastor.
Buenas noches, hermano. Vamos a dar lectura al último punto, por favor. Actualidad. Bien, no te hemos podido escuchar, hermanos. Bien, tal vez problema de señal, no sé. La actualidad dice, hay diversidad de modelos, ¿no? Académico, formativo, catequético, litúrgico, comunitario, diálogo con la pedagogía secular, enfoque y inclusión y justicia social, ¿no? Hoy día la Biblia, queridos hermanos, quizás como es muy atacada, ¿no? Ah, con gran pena puedo decir que uno de las versiones que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, es muy atacada, pero es una versión que tiene historia, ha rescatado muchas almas, es un libro que ha enseñado a varias generaciones, entonces hoy día debemos hacer prevalecer esto, queridos hermanos. Sé que hay otras versiones modernas, quizás muchos no están muy de acuerdo con estas versiones modernas. Puedo nombrar, hermanos, la nueva Biblia de las Américas, que sería una muy buena Biblia, ¿no? Con un lenguaje actual, que no tiene, bueno, tantos errores o quizás observaciones, podríamos decir, ¿no? Otra de las versiones que eh, sí nos puede ayudar mucho es la nueva traducción viviente. Y de ahí ya bajan más, ¿no? Quizás la que, bueno, personalmente no me gusta mucho es la traducción lenguaje actual, ¿no? Porque ya es una paráfrasis. Y todo esto se ha formado incluso, hermanos, una crítica académica a la Biblia, ¿no? A las traducciones, a los manuscritos que tenemos. Sin embargo, hermanos, la Reina Valera realmente tiene un peso y una historia, ¿no? Ellos no pueden negar eso, ¿no? Así que animarles, hermanos, ¿no? Que ustedes siempre tengan a mano la Reina Valera. La 1909, que es un poquito más difícil, ha sido realmente una Biblia de donde muchas bases doctrinales que continúan hasta el día de hoy, ¿no? Es una Biblia que ha marcado también quizás las misiones. Entonces, hermanos, es una buena traducción, aunque tiene palabras difíciles, pero hoy tenemos diccionarios, tenemos muchos recursos para poder entender más la palabra del Señor. Vamos a ir con este cuarto punto y bueno, si alguien en clase puede dar lectura, hermanos, a 2 puntos y los otros 2 puntos últimos. Por favor, dice número 4, comparación con otros modelos educativos y relevancia en el contexto actual. Amén, pastor. Amén. Adelante, por favor. Diferencias clave. Enfoque trascendental y formativo. Fe, carácter y misión. Frente a modelos
puramente utilitarios. Integración de fe y razón. Finalidad transformadora del individuo y la sociedad. Relevancia actual. Respuesta a preguntas de identidad, propósito y ciudadanía. Atención a ética digital. Diversidad, justicia y educación para la vida íntegra. Ay, muchas gracias. Ahora hay varios modelos educativos. Una gran mayoría son psicológicos, ¿no? Y eso es lo que el mundo más usa, la psicología. Bueno, como trabajo con libros, he visto mucha psicología. Uno de los libros que hasta algunos que parecen ser cristianos, hermanos, he visto que compran, ¿no? Es PNL, ¿no? ¿Qué es eso? Son libros poquito para con métodos de control, ¿no? Son métodos de control psicológico. Y bueno, la Biblia en ningún modo nos dice que nos enseñoreemos, ¿no? de la grey, de la iglesia. Más bien nosotros somos servidores, queridos hermanos. La Biblia forma nuestra fe, nuestro carácter y nos da una misión. O sea, ¿qué vamos a hacer en esta vida? ¿A dónde vamos a ir? ¿Para qué vivimos? ¿No? Pero en el tema secular, hermanos, el mundo siempre busca quizás una literatura o una enseñanza dedicados a algo que siempre va a entrar entre lo material, hermanos, ¿no? Al ser humano le gusta siempre lo material. El dinerito, el auto, la casa, el éxito. ¿Para qué? Para tener lo mismo, ¿no? Dinero, un auto o una propiedad. Siempre se basa en lo material, queridos hermanos. Entonces, la Biblia es espiritual, ¿no? Ustedes saben que de nuestro ser, nuestro cuerpo, lo material, bueno, se va a ir a un cajón. Pero el alma, hermanos, el alma o bien va a morir eternamente, castigada eternamente, o bien va a vivir. Si es obediente, si ha entendido la Biblia, si se ha formado con la palabra del Señor, va a vivir al lado de Dios. Así que, queridos hermanos, fe y razón. La fe quizás es algo que la gente no se ve, pero se analiza por qué hace las cosas, ¿no? Porque tiene fe, porque tiene devoción a esto o aquello. Pero siempre, como les digo, se trata de lo material, ¿no? Qué sé yo, a veces van ante un santo, ante alguien que ve la suerte, y siempre se trata de eso, ¿no? De, qué sé yo, dinero, propiedad, amor. En cambio, la palabra del Señor, hermanos, nos da certezas de que Dios nos ama. A pesar que todos nos dejen, a pesar de que seamos huérfanos, a pesar de que no esté nadie a nuestro lado, la Biblia nos dice que el Señor está a nuestro lado. Así que eso nos ayuda, queridos hermanos, con lo que dice la cultura secular, ¿no? Que quiere transmitir, incluso está degradando quizás la razón de las personas, ¿no?
La Biblia, a pesar de ser un libro antiguo que habla de muchas cosas antiguas, es un libro actual, hermanos, ¿no? Dice que Él nos dice, la palabra nos dice quiénes somos, qué propósito. Y además, una vez me tuve el placer de dar, ¿no?, un mensaje que es ciudadano del cielo, está en la pandemia. Y me gustó mucho, hermanos, ¿no? Tú no eres ciudadano de Bolivia o de La Paz. Sí, somos quizás en este ámbito terrenal, pero nuestra ciudadanía es del cielo, hermanos, ¿no? Nosotros somos del reino de Dios. Y ese reino no está aquí. El Señor mismo lo dijo. Mi reino no está aquí. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que hace la Biblia. Nos da esa certeza, ética, justicia, diversidad, ¿no? La diversidad, ¿no? Hoy que quizás hay voces que dicen, no, eh, que debe incluirse al que al que guarda su identidad en el closet, ¿no? Hablando de la comunidad LGTB. Pero qué pena, hermanos, que estas personas, cuando hay alguien de color oscuro o quizás con alguna discapacidad, no alzan la voz para eso, ¿no? Siempre se trata del yo. Ah, pero la Biblia es tan preciosa, hermanos, que nos dice, ante Dios todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Así que, queridos hermanos, la Biblia ha sido escrito para el más torpe como para el más sabio. Entonces vemos libros tremendamente llenos de sabiduría, ¿no? Como son los Proverbios o Eclesiastés, que es filosófico. Son personas, la persona que ha escrito de Salomón es una persona muy, muy sabia, pero muy necia a la vez. Al apartarse del Señor, eso es lo que produce la necedad. Justicia, educación. Qué mejor, hermanos, qué bueno sería que en nuestro, en nuestro ámbito secular se enseña una ley, ¿no?, que viene de ámbitos políticos, de un pensamiento ideológico. Pero qué bueno sería que se lea la Biblia. En Estados Unidos antes se hacía. Y bueno, cuando ya han desechado eso, hermanos, lo han puesto a un lado, vaya, han tenido muchos problemas. Los niños mismos asesinaban a sus compañeros. Y miren que en Bolivia estamos quizás en esos pasos, ¿no?, llenos de corrupción. ¿Dónde podemos encontrar respuestas o una educación? Es en la palabra del Señor, hermanos. Si alguien puede dar lectura, hermanos, a los 2 puntos finales, compatibilidad y desafíos. Compatibilidad. Puede integrarse con métodos modernos, aprendizaje activo, proyectos, constructivismo, siempre que haya coherencia con principios cristianos y valores. Desafíos. Secularización, pluralismo, neutralidad percibida, formación docente, evaluación integral e inclusión. Ya, muchas gracias. Dice, ahora hay métodos modernos, hermanos. Ahora tenemos las redes sociales y, bueno, lamentablemente la Biblia no es el número 1 en TikTok, ¿no?, o en Reel. Y, hermanos, no todos nosotros quizás estamos suscritos, ¿no?, a canales. Incluso son canales, hay otros que son canales políticos,
Y la Biblia está en tercer o cuarto lugar, hermanos. Yo les animo, ¿no? En estas clases vamos a poder ver algunas buenas páginas donde tú puedes suscribirte. Yo creo que el que tiene un celular va a recibir muy buena información. Especialmente hay una página que me gusta acerca de... está en contra de la evolución. Y me gusta mucho porque hay muchos descubrimientos, hermanos, que con cada descubrimiento se afianza la Biblia. Y me gusta mucho esas páginas, son muy educativas, hacen que nuestra fe sea sólida, hermanos, ¿no? Ahora estamos quizás en plataformas, ¿no? Yo solía compartir en la pandemia, ya luego de eso ya, ya nos hemos quizás olvidado un poquito de estar en estas clases virtuales, ¿no? Esperamos que quizás para el día, al último día o el penúltimo día que sea el examen, podernos reunir todos juntos. Vamos a tratar de coordinar eso, hermanos, y a conocerlos personalmente. Y bueno, tener también un tiempo de compartimiento o de oración, hermanos, ¿no? Con los métodos que tenemos ahora, hay muchos, vamos a tocar algunos, queridos hermanos. Vamos a aprender a qué hora es el mejor momento o tiempo de aprender. Siempre, hermanos, en cada método que podamos ver o ahora estudiar en estas clases, tenemos que tener y poner los principios y valores cristianos a toda nuestra enseñanza, ¿no? Siempre que hablemos con las personas, tenemos que compartir estos valores cristianos, ¿no? Qué sé yo, la honestidad, la puntualidad, no sé, el trabajo. Son varios valores que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? En los desafíos secular, ¿no? Miren, hermanos, vivimos una guerra de culturas, ¿no? Y es una desinformación para nosotros. Y mucha gente, lamentablemente, desde lo político, hermanos, está mal informada, ¿no? Se apega quizás a ciertas personas, buscando un favor. Y siempre, como les digo, siempre va a ser en el ámbito material. Y eso es quizás el más grande desafío para nosotros, ¿no? La palabra del Señor incluso tiene sus formas de política y de gobierno, los que quizás hemos ido a votar ayer. Muchos creyentes, buenos creyentes, nos enseñan, ¿no? Incluso a votar por quienes están a favor de la familia, a favor de la hombría, ¿no? De la feminidad. Y lamentablemente hay una agenda cultural para destruir eso, ¿no? Para destruir el hogar, la identidad. Al hombre le llaman mujer y a la mujer le llaman hombre, ¿no? Ahora el hombre, o quizás esa persona, ya no quiere ser ni hombre ni mujer, quiere ser un animal, quiere ser un gato, un perro, se hacen tatuajes. Realmente hemos llegado a una degradación muy grande, pero la Biblia nos centra, hermanos, ¿no? Habla de la hombría, habla de la feminidad, de la identidad que Dios nos ha dado, hermanos. Así que si en algún momento nosotros vamos a estar enseñando, sea en la iglesia, o sea, en cualquier otro lugar, hermanos, tengo varios hermanos que son parte de su comunidad, ¿no? Hacen dirigentes de su comunidad, ¿no? Y ellos
se han guardado ante quizás lo que, las costumbres, todo lo que hace, digamos, la cultura. ¿Dónde? ¿De dónde viene eso, hermanos? De una educación en la iglesia, en la escuela bíblica o en las enseñanzas que tenemos en la iglesia, ¿no? Son buenas las prédicas. Sin embargo, hermanos, la labor educativa, qué sé yo, la clase bíblica es la más importante, ¿no? Quisiera, bueno, esta es creo la última. Bien, ahora sí voy a dejar de compartir. Amén. Bien, hermanos, comentarios. No sé si alguien tiene alguna duda, pero antes quisiera mostrarles un libro. Les voy a mostrar algunos libros, hermanos. Y bueno, este es uno de los libros que no sé si se puede ver. ¿Se logra ver, hermanos? No, no se observa. Ya. Les voy a mandar algunos libros recomendados, hermanos, en cuanto a la educación, ¿ya? En cómo trabajar en la iglesia dominical o hacer un taller, no sé, una mesa redonda. Hay varios métodos ahora, queridos hermanos, y quizás uno de los mejores métodos va a ser siempre, hermano, no solamente a ver y anotar o archivarlo, hermano, sino que es cuando tú enseñas, ¿no? Enseñas quizás lo que has podido aprender, percibir, alguna cosa que te haya impactado y tú puedes enseñarlo. Entonces eso hace quizás hasta un 90% de que has aprendido algo, por ejemplo, en esta clase. Entonces voy a estar tratando de mandar y algún libro digital también, queridos hermanos. No sé si hay algún comentario, no sé cómo estamos en el horario. Tengo las 8:16. ¿Algún comentario, hermanos, no sé, acerca de la enseñanza o tal vez algún comentario o algo que quieran compartir, queridos hermanos? Pastor, buenas noches. Una pregunta. Amén. ¿Me escucha, pastor? Sí, te escucho. Amén. Una Adelante. pregunta. Esto es, los principios y valores cristianos, pastor, ¿no tendrá un libro o alguna chanchulla, algo para mí? Porque para el día miércoles necesito, pastor. O es decir, guía, pastor. ¿Ya? A ver, lo vamos a anotar. Ya, principios y valores cristianos, ¿verdad? Sí, pastor. Ya. A ver, deme por favor hasta mañana temprano y voy a enviarlo al grupo, hermanos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Amén. Sí, está bien. Ya. Ya, pastor, muchas gracias.
Bien, hermanos, ¿hay algún comentario, algo, tal vez algún punto que quisiéramos volver a ver? Pastor, eh, yo quisiera consultar un poco, eh, donde decía la iglesia posmoderna y la iglesia emergente. Ya. En estas dos etapas, ¿hay alguna diferencia sobre lo que es la educación cristiana? Sí, mucho. Hemos vivido, hermanos, olas, ¿ya? En cuanto a la iglesia, en estas últimas décadas, ¿no? Una primera ola, una segunda ola y una tercera ola. Quizás la tercera ola está el pentecostalismo, y en la tercera ola ya vemos estas iglesias emergentes, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que a veces algún predicador, hermanos, en las prédicas ya eh, para dar su tema, sale vestido de piloto de carreras, ¿no? Bueno, eso no era así antes. Antes, miren, incluso el púlpito estaba muy, muy arriba, hermanos. Ahora parece que el púlpito está muy, muy abajo y la batería está arriba. Son muchas cosas, queridos hermanos, acerca de la educación que en esta tercera ola, que es la iglesia emergente, ¿no? Es una iglesia que no es histórica, no tiene, se ha cerrado a las denominaciones. Ellos dicen, no, no somos ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostales, no, no quieren encerrarse en eso, ¿no? Entonces, ellos tienen ya sus propios textos, incluso con sus métodos actuales, ¿no? Y siempre va a estar un poco secularizado. Que es secularizado? Que ha agarrado algunas cosas, varias cosas del mundo. Eh, yo quisiera que ustedes puedan reflexionar acerca de esto, porque la palabra es suficiente, queridos hermanos, para direccionar a nuestras vidas. Podemos agregar quizás algunas cosas visuales en nuestras clases, pero no estoy muy de acuerdo quizás en una prédica. La prédica, la homilía, es siempre algo que debe dar autoridad. Es la voz de Dios hablando al pueblo. En cuanto a la enseñanza, hermanos, yo creo que sí podríamos tomar recursos, ¿no? Una clase que hacía de muy pequeño, hermanos, hacía un avión y teníamos, alguien trabajó en hacer qué sé yo, en un blanco, ¿no? Como se dice, tiro al blanco. Y bueno, a los alumnos, a los pequeños, les gusta, a los jovencitos les gusta hacer un papelito de avión. Y la clase era eso. Y quién hacía llegar al blanco, ¿no? Era como un tiro al blanco. Y fíjense, es una manera un poco didáctica de enseñar amartía. ¿Qué es amartía? Es el pecado, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Es desviarnos del propósito de Dios, del blanco. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, fíjense que son pequeñas clases que en ciertas edades, hermanos, son útiles como recursos, ¿no? Nos podemos vestir, qué sé yo, de Romanos, de Pablo, con el fin educativo. Y la iglesia emergente, hermanos, se ha capacitado en eso, ¿no?
Y lo muy, quizás lo que es un poco negativo es que ha hecho mucho uso de la psicología, ¿no? Ha tomado el comportamiento del ser humano, de los jóvenes, de los, qué sé yo, casados. Entonces, en ese punto. Pero, hermanos, el tema de la prédica es algo realmente muy serio, hermanos, ¿no? La prédica sí es algo oh, muy sagrado, hermanos, con la cual, fíjense en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de volver a reconstruir el templo, la gente hacía el culto todo el día, lloraban escuchando la palabra del Señor. La palabra del Señor no es una moda, es vigente hasta el día de hoy. Nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer y qué debemos hacer con nuestros hijos, con la familia, qué debemos hacer con nuestros jefes o con nuestros empleados, cómo debemos actuar. Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, podemos quizás el método pedagógico, tenerlo en clases para que esto se quede sembrado, ¿no? En una generación. Entonces, vamos a estar viendo quizás algunos métodos, uh, incluso para los mayores, ¿no? Para la tercera edad. Usted sabe que la tercera edad atiende quizás unos 10 minutos y después se duerme. Y bueno, vamos a tratar de ver algunos métodos de cómo ellos asimilen una clase, más que todo lo pedagógico, como hemos empezado, habla de los maestros, ¿no? El maestro puede tener y adquirir estas habilidades para poder dar la palabra del Señor, ¿no? Asociar una cosa con la otra sin hacer excesivo uso de la psicología. Quizás que un poco eso se ha introducido mucho en la iglesia y en la iglesia emergente, ¿no? Son las iglesias nuevas donde, como ya les digo, la mayoría de ellos no somos denominacionales. Ese es lo que ellos más recalcan, ¿no? Está abierto a todos, dicen, ¿no? Y a veces incluso en las alabanzas es música tecno, se han valido de todos los recursos que se puede ver quizás en el mundo secular, ¿no? Y tiene sus lados, tiene un lado negativo, indudablemente, ¿no? Pero a la gente quizás siempre es atraída por lo nuevo. Solo quiero decirles, hermanos, que nosotros podemos ser novedosos. El Señor Jesús enseñaba a través de las cosas que a diario vivían, ¿no? Los peces, la siembra, el tiempo, y usaba muchas ilustraciones como maestro. Entonces, vamos a analizar en estas clases, hermanos, cómo podemos llegar a ese modelo de Jesús. Más bien, nosotros deberíamos de apuntar al método pedagógico de Jesús o quizás del mismo Pablo, ¿no? Que primero es teoría y luego es práctica, ¿no? Romanos es dividido así, hermanos. Entonces la iglesia de ahora, hermanos, que no es denominacional, hace mucho uso de esos recursos. Les voy a dar también algunas editoriales, ¿no? Siempre chocamos con libros y ya usted va a saber de qué corriente sigue esta editorial como esta otra editorial, ¿no? Si usa mucho del mundo o un poco más de la Biblia. Entonces, centrémonos siempre en la Biblia, queridos hermanos. Centrémonos en la palabra del Señor, que es suficiente para transformar a la persona, al ser humano. Amén, hermano Laureano. Pastor,
Amén, pastor. Si hay alguien más, algún otro comentario, hermanos, duda, pregunta. Adelante, hermano Grover. Pastor, buenas noches nuevamente. Sí, o sea, esa parte, con mi comentario, ¿no? En la parte de las iglesias emergentes y las que han estado, ¿no?, en una línea más conservadora, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy pienso que ha habido una división generacional, ¿verdad? Entre nuestros abuelos, padres, nosotros mismos y los que vendrán también, ¿verdad? Hoy por hoy se ha tratado de acaparar de distinta manera, pero ha llegado a un punto muy liberal, de donde de teatralizar e incluso de hacerlo cómico, ¿verdad? Y donde se ha perdido realmente el respeto, el respeto. Y se ha vivido más de eh, emociones, emociones, ¿no? Y es lo que usted decía, ¿verdad? En las iglesias emergentes, ¿no? En el neopentecostalismo, entonces, y otras. eh, y se ve, hermanos, hay otros que lo aceptan porque, bueno, es lo que les gusta, o, bueno, incluyéndome, ¿verdad? Es lo que nos gusta incluso, ¿verdad? Canciones, incluso en las mismas prédicas, ¿verdad? Es lo que yo quiero escuchar, por más que no esté en la Biblia, pero es lo que me hace sentir bien, ¿verdad? Pero se ha olvidado siempre ese respeto a lo que debería ser. Usted mismo, pastor, lo dice, ¿verdad? Dar una prédica realmente, o sea, una prédica darla, pues, eh, debería hacerla con mucha preparación, porque no se está dando un sermón eh, cualquiera, se está dando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora en esta materia sobre educación cristiana, ¿no? Ya yéndonos a las escuelas dominicales como maestros, o sea, realmente la responsabilidad que pienso que cada uno va a tener de transmitir realmente a corazones, ¿verdad? O sea, y no podemos darlo a broma tampoco, porque de igual manera tiene que existir preparación, ya sea de un tema teológico, temático, doctrinal, ¿verdad? Tiene que haber eso. Y obviamente también, ¿no? De acuerdo a las generaciones, cómo darlo, ¿verdad? Lamentablemente estamos en un tiempo donde hay mucho material. O sea, nadie puede decir no, que no hay economía. O sea, yéndonos ni tan lejos, ¿verdad? Ahora mismo puedes bajarte los PDFs, sermones que hay en videos. Realmente cuánto conocimiento hay, pero que no lo queremos tomar, ¿verdad? Y aún en las mismas iglesias, aún se sigue escuchando preguntas en la escuela dominical, es donde más se aprende, ¿verdad? Es como una especie de debate, ¿verdad? Y se sigue escuchando incluso, ¿no? Yo he escuchado en tal parte o tal persona me dijo esto. ¿Será cierto? Y a veces yo pienso y digo, pero simple y llanamente estudia la Biblia, ¿verdad? Pero si no he entendido a seguir estudiando la Biblia, ¿verdad? O cualquier enseñanza traída de otro lugar, hagamos pues como los hermanos de Berea, ¿no? Como están hechos, escudriñar, leer, leer y leer, ¿no, pastor? Entonces, yo creo que, bueno, ya con el cúmulo de materias y conocimiento que ya se ha tenido, entonces, y esta materia más, entonces, realmente la responsabilidad que cada hermano tiene, ¿verdad? Nada más, pastor, por mi parte, gracias. Muchas gracias, hermano Grover. Sí, es verdad. Vamos a ver tal vez más adelante, hermanos, la generación, eh, los baby boomers, la generación X. Yo soy de la generación X.
los millennials, la generación Z, la generación alfa. Son clasificaciones, bueno, que los sociólogos han hecho, ¿no? Y bueno, tienen mucha verdad. Y nosotros, como educadores, debemos entrar en el tema de la conversación, ¿no? De la interactuar con estas personas. Por ejemplo, los baby boomers son personas que son muy serias, hermanos. Siempre lo vas a ver en una presentación con corbata, con traje, y están en las reglas, ¿no? En cambio, quizás la generación X o la generación Z, millennials, hermanos, son más espontáneos, ¿no? Incluso, ustedes van a ver predicadores que incluso se visten juvenilmente, ¿no? Con los pantalones chupados, con tenis. Ah, hay diferencias grandes, queridos hermanos, y ah, eh, todas estas generaciones piensan de una manera diferente y es quizás un poco de mi corazón, ¿no? De poder discernir, ¿no? Si hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo. Y tratar de siempre de enfocarlos, enmarcarlos en la Biblia. Queridos hermanos, a todos los que están ahora en la clase, yo les animo a que usted pueda estudiar teología sistemática. Le animo de todo mi corazón. La Biblia, el Dios Trino, la salvación, el pecado, la iglesia y el advenimiento de Cristo. Realmente la teología hará que nosotros tengamos unas bases sólidas. Así que vamos a poder discernir de mejor manera las actitudes que a veces tienen los jóvenes de la iglesia. Ahora ya no son los jóvenes, son los niños, ¿no? Los niños ahora son, como está ahora de moda, hermanos, la danza. Claro, antes eran las señoritas, ¿no? Con sus diversos atuendos, panderos, y han hecho parecer alas. Hay diversidad de cosas. Pero ahora no, ya hay danzores, hermanos. Ya hay niños, jovencitos. Y hay una nueva generación, hermanos, que tal vez por la moda o la emoción, ¿no? Pero hay una debilidad, muy poca Biblia, muy poca Biblia, hermanos. Entonces, les animo a todos ustedes, hermanos, así usted ejerza o tal vez no, Dios sabe cada corazón, hermano, que usted puede estudiar darse el tiempo de estudiar la teología sistemática. Hay en videos, hay en YouTube, desde los más fáciles hasta los más complicados, ¿no? Uno de los buenos libros de teología sistemática es de Wayne Grudem. Es un libro gordo, gordo así, pero es uno de los quizás más sencillos de poder entender, ¿no? Tiene palabras no muy difíciles, hermanos, ¿no? Y eso hay en PDF, tal vez voy a mandar quizás algún link, ¿no? Hay un teólogo que no es muy malo, pero sus clases son muy sencillas y realmente te enseña bien puntual, ¿no? A ver si ahí en el grupo les mando, hermanos, ¿no? Teología sistemática. Por favor, les pido, ¿no? Que ustedes se den tiempo, hermanos, y ahora como son estudiantes, usted pueda tomar la clase de teología sistemática, de doctrina, es muy importante. Usted tiene cimiento, nadie le va a poder engañar, nadie va a soplar y usted se va a caer, porque usted ya sabe la doctrina de Dios, ¿no? Y la doctrina, la teología sistemática debe ser histórica. Desde los tiempos de los apóstoles,
vienen estas enseñanzas, estas doctrinas, que son la base de nuestro cristianismo, hermanos, ¿no? Hoy día ya no. El músico te enseña teología y es una pena, hermanos. El músico, a pesar que cante o toque bien, quizás es más preparado quizás en su instrumento o en su arte, pero los teólogos de la iglesia son músicos. Es una triste realidad, hermanos, y yo te animo a que tú puedas estudiar la teología sistemática y puedas tener esa base sólida. Amén, hermanos. Amén, Amén, pastor. pastor. ¿Algún comentario más, hermanos? Ya estamos llegando al Pastor, horario. Adelante. pastor, ya quería consultarle, por ejemplo, para los cristianos que recién se están formando, se podría decir así, sería Ya. conveniente pues que podrían empezar con, por ejemplo, libros de lo que es fundamentos de la fe cristiana, podría ser, o directamente, como usted estaba haciendo referencia al libro de, bueno, que es la teología sistemática. ¿Cuál sería lo conveniente, pastor? ¿O lo Amén. recomendable? Pastor? Gracias, hermano Carlos. Hoy día nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Tenemos que ser astutos. Y está quizás a nuestras manos, como hermano Grover lo dijo, ¿no? A corazones que nosotros podemos guiar a los pies de Cristo. Hermanos, vamos a ver en estas clases todos los intereses acerca de todas las edades, en cada edad, qué les interesa, ¿no? Y bueno, generalmente a la iglesia vienen jóvenes, nuevos, ¿no? A veces algunos matrimonios, y obviamente están los hermanos de la tercera edad, uh, dependiendo un poquito de la edad, hermanos. Mi recomendación sería la siguiente, hermanos, ¿no? En una iglesia, si hay alguien nuevo, yo he visto en una iglesia, uh, es pentecostal clásico, y les comento este sistema que ellos tienen, hermanos, que a mí mismo, digamos, me ha parecido de mucha ayuda. Debe haber quizás otros sistemas, pero este es el que me ha gustado. Ni bien nosotros llegamos, hermanos, nosotros teníamos un tiempo de pausa en la iglesia, es como un descanso. Y en este descanso, que bueno, no ha sido, apenas creo que hemos descansado casi un mes, eh, después hemos tenido llamadas y amigos para formar parte, ¿no? Y bueno, ya en estos últimos tiempos ya yo estoy pastoreando una iglesia, hermanos, ¿no? Pero en mi antigua iglesia, hermanos, por algunos problemas que existió, pues nosotros decidimos retirarnos, ¿no? Y hacer un breve descanso. Casi toda nuestra vida estamos en la iglesia. Ha sido bueno porque el Señor también, como tenemos bastantes amigos, especialmente por el Alto, y decidimos, mi esposa y mi hijo, ¿no? Ir a visitar a nuestros viejos amigos, a ver cómo están, qué están haciendo, y uno de ellos me dice, no, estoy en esta iglesia y yo quiero que tú vengas, que veas charles con los pastores. Y bueno, fíjense, hermanos, la experiencia que yo vi. Llegué allá, nos hicimos a los escondidos un poco, hermanos, porque no éramos nuevos, ¿no? Somos gente de iglesia. Y fíjense, hermanos, que al terminar, bueno, claro, nos recibieron con mucho amor, pero antes de terminar, hermanos, se acerca uno de los hermanos y
nos abraza, ¿no? Y nos recibe con un cariño y nos dice, hermano, qué bueno que están acá. La iglesia es su casa, es su hogar, cualquier momento que ustedes quieran. Me permiten tomarle el número de sus celulares, ¿no? Con una forma muy amable, pues ya le dimos nuestros celulares, ¿no? Y lo que nos dice, voy a orar, quisiera orar por ustedes. No les conozco, pero tal vez tengan problemas y oró por nosotros. Fíjense, hermanos, qué atención especializada. ¿Mm? Salió de por ahí mi amigo y dijo, pastor, qué bien que has llegado. Ya me delató. Así que vino uno de los pastores y al final vino el pastor principal, ¿no? Y otro de los pastores. Miren, hermanos, hemos dado 3 veces nuestros números de teléfono y lo que nos han alcanzado es una hoja. Y yo dije, aquí tenemos varios grupos familiares, ¿no? Y quizás no son esas clásicas células que hacen quizás con otras intenciones, ¿no? Sino que esta iglesia se basa en los grupos familiares de matrimonios, ¿no? Se ha especializado en eso, hermanos. Y nos dio una hoja y nos dice, de lunes a lunes, tal horario, tal lugar, el encargado con su número de teléfono, llámelo, a cuál le queda cerca, por favor, le van a estar esperando. ¡Wow! Miren, hermanos, esta es una experiencia que puede servir mucho para la iglesia, no sé, para usted donde se congregue. Son gente que ha sido preparada realmente para eso, ¿no? El segundo paso, hermanos, una vez que se integre allá, es hablar quizás de lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Los problemas que tenemos todos, hermanos, ¿no? Tenemos problemas de dinero, de familia, de hogar, qué sé yo, lidiamos con los hijos o con el esposo, o con el cónyuge, ¿no? Pero ahí viene, hermanos, la parte doctrinal, ¿no? La palabra del Señor nos indica qué debe hacer con su hijo, con su hija. La palabra del Señor nos indica qué debe hacer con su esposo, con su esposa, cómo debe actuar con él, bajo qué principios usted tiene que guiarse para evitar estos problemas o para salir de estos problemas. ¿Sí? Hay gente que viene que no es casada, ¿no, hermanos? Que quizás está juntada y la palabra del Señor indica que debe casarse. Y nosotros somos esas personas que debemos de indicar, ¿no? Alentarle a que pueda cumplir por el bien de su vida, de su hogar, de su matrimonio. Miren, hermanos, a la gente no le gusta cumplir reglas. Es innato, hermanos, ¿no? El corazón del hombre es rebelde de por sí, hermanos, está en nuestra naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en ese aspecto, queridos hermanos, de que nosotros somos un instrumento del Señor para llevarlos a ellos, quizás a ese discipulado, yo le puedo llamar, hermanos, un discipulado integral. ¿Qué es integral? No solamente, ya vengan hermanos y vamos a tener la clase, la Biblia. Y la clase 2 es Dios, el Dios Trino. No. Como ya les he dicho, hermanos, al ser humano lo lleva en la sangre por las razones de la caída del pecado, hermanos, ¿no? Pero nosotros tenemos, hermanos, el recurso pedagógico. Nosotros podemos hablar de las experiencias tanto en la Biblia de hombres que han hecho caso al Señor, mujeres que han hecho caso al Señor, hogares, familias que han hecho caso a Dios y cómo Dios les ha ayudado, les ha bendecido, les ha perdonado, les ha salvado. Esa es nuestra labor, hermanos, y debe ser integral, hermanos, ¿no? No solamente es meterle doctrina porque a nadie le gusta doctrina, hermanos, es que el hombre es así
sepámoslo entender, queridos hermanos. Para eso está quizás estas clases o mucha gente durante tantos años, hermanos, ha ido viendo qué es el interés de todas las edades, tanto de casados como de solteros. Y nosotros debemos hacerlo de una forma integral, viendo, orando por su problema, hermanos, ¿no? Para terminar mi anécdota, hermanos, finalmente se acerca el pastor y me pregunta, ¿por qué? No, bueno, llámele pues a mi presbítero, estamos aquí solamente de visita y no tenemos ningún tipo de problema. Sí, solo tenemos aquí amigos y tenemos muchos amigos y estamos en una etapa quizás de visita, de descanso. No, él me dijo, no, esta tarde venga usted y ya me, es como si me dijera, ya, esta tarde ya te vas a contratar. Fíjense, hermanos, la atención de la iglesia. Es una iglesia que tiene 4 turnos, hermanos, ¿no? Está desbordando la iglesia, hermanos. Es porque tiene ese tipo de atención a las personas. En quizás en estos grupos familiares, lo que se enseña es cómo tratar de arreglar quizás con los problemas con los hijos, en el hogar, o quizás cosas de la economía, porque la Biblia habla de la economía, queridos hermanos, ¿no? Y nosotros, nuestra labor es investigar, ver dónde está eso, de qué manera Dios lo ha arreglado, hermanos. El hombre siempre va a tener esa tendencia, queridos hermanos, a lo material, todos los seres humanos. Entonces el Señor también nos indica muchas veces, hermanos, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor, hermanos. Y esa es una enseñanza que puede penetrar en los corazones, hermanos, de esta generación, de una generación venidera. Tú puedes ser esa voz, la voz en el desierto, la voz en la oscuridad, querido hermano. Te animo, ¿no? Si sé que hay bastantes modelos en la iglesia y todo eso, pero yo vengo de un trasfondo pentecostal, hermanos, y ni siquiera en lo pentecostal vi este tipo de recibimiento, ¿no? No me hicieron pasar adelante y que, no, ellos te hicieron una atención personalizada, ¿no? Oraron dos veces por nosotros. Y ellos, sea cual sea su problema, estamos para ayudarlos. Usted venga y participe de los grupos familiares. En estos grupos familiares pues se habla de estas cosas, ¿no? Pero no debe faltar la teología, la doctrina de cómo guiar a los hermanos, porque solo así es la luz que podemos dar a estas personas, a estas gentes que quizás vienen, hermanos. Y la iglesia es para eso, es para llamar a los pecadores, ¿no? Jesús vino a buscar a los pecadores y a veces no actuamos como... ¿alguien sabe qué se llama su hermano del hijo pródigo? A veces podemos actuar de esa manera, ¿no? ¿Por qué te vistes así? Que no debes venir de esta manera. Queridos hermanos, el gran desafío, la gran orden del Señor es que nosotros vayamos, somos pescadores, al perdido. Es nuestra meta, queridos hermanos. No entiende, no sabe de la Biblia, hermanos, no sabe de doctrina, no sabe teología sistemática. Sabe que hay un Dios, pero no le conoce. Nosotros estamos para conocerle, hermanos. A veces nos toma toda una vida estar en la iglesia para conocer a Dios, para saber su carácter, lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada, hermanos. Amén, hermanos. Hermano Carlos.
Amén, pastor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Yo creo que ya vamos a llegar al horario, hermanos. Si hay alguien más, por favor, tenemos unos minutos más. ¿Alguna hermana? Pastor, Adelante. pues disculpe que le pregunte más. Adelante. En una educación, en este caso, pues la enseñanza no solamente se va a hacer en una escuela dominical. Yo creo que de la misma manera, yo creo que se hace en las visitas, digamos, en una reunión familiar. No sé qué diferencias hay. Y también nosotros quisiéramos, pues, dentro de nosotros muchos, es decir, a lo menos yo quisiera aprender los métodos y las herramientas que se necesita para llegar a ese corazón, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues ahí también a veces ocurre que forzar a que aprenda o forzar a llegar, no es bueno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y, y eso es lo que yo quisiera aprender, porque la enseñanza y aprendizaje es un sistema que en el mundo secular, pues, o sea, se hace, ¿no? Y en el ámbito cristiano, yo creo que es muy combinado con la fe. Eso es lo que un poquito yo entiendo. Eh, eso es, pastor. Bien, hermano. No, Loriano, y a todos los hermanos también les alentaría, ¿no? Que usted tenga su estudio bíblico eh, el domingo y no solamente lo haga en la iglesia, sino en casas. Usted sabe que las iglesias en la casa están en Romanos, en eh, algunas epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Se menciona iglesias en casa. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que nos va a tomar un poco más de tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero no se puede abarcar el domingo, queridos hermanos, todo. El domingo parece que la iglesia llega y a la iglesia llega la gente y la gente canta, escucha la prédica y está como para escuchar la pistola para irse, ¿no? Y hay que escapar de la iglesia. Entonces, fíjense hermanos, el éxito de quizás alguna de las, bueno, no tan distorsionadas, ¿no? De las iglesias emergentes o de estas iglesias nuevas, hermanos, está en que ellos han tomado un día de la semana, ¿no? Para poder sentarse y poder aprender de la Biblia. ¿Cómo usted puede empezar a enseñar doctrina o teología sistemática? Presente un problema cotidiano, qué sé yo, el tema de una pelea conyugal, ¿no? Entonces, le animo, hermano, que usted presente ese tema y usted ya tiene que un poquito escudriñar la palabra, qué es lo que dice Dios, ¿no? Y por qué a él le gusta, digamos, de que son de tres dobleces, que eso se incluye al esposo, al cónyuge, al otro cónyuge y a Dios. ¿Por qué no se rompe? Y fíjese que es sabiduría de la Biblia. Usted está enseñando filosofía de la Biblia. Está educando con la Biblia, ¿no? Entonces, que puedas preparar algo sencillo y simple. La generación, qué sé yo, las últimas generaciones no son adictas
al aprendizaje, hermanos, ¿no? Pero sí aprenden viendo, tocando, palpando, viviendo, ¿no? Esas cosas que tienen que vivir. Por ejemplo, mucha gente tiene deuda en el banco y está afligida, a veces no duerme, a veces se enferma, se estresa. Y ¿cómo tú le puedes enseñar doctrina? ¿Cómo tú le puedes enseñar de la Biblia, de la palabra del Señor? ¿Mm? Estará pues primero el texto donde dice no debáis nada a nadie, ¿no? Pero dígale por qué. ¿Por qué Dios ha dicho eso? ¿Por qué el Señor quiere que, bueno, nosotros no entremos en ese trajín, ¿no? Y empiece por ahí. Son cosas cotidianas que nosotros tenemos que analizar, ver los problemas. A veces es bueno, fíjense hermanos que en alguna reunión, con una visita, qué sé yo, usted tiene dos orejas y tiene una boca. Entonces significa que tiene que escuchar el doble. Muchas personas quieren desahogarse, simplemente eso, desahogarse, porque no le hace caso a familia, a cónyuge, nadie le escucha en el hogar, pero ha llegado alguien que sí le va a escuchar y le puede alentar con la palabra del Señor, dándole un versículo certero y diciéndole, el Señor quiere ayudarte. El Señor es todo poderoso. Él puede cambiar las circunstancias, pero Él espera, así como el padre del hijo pródigo espera, ¿no? Lo espera a que el hijo pródigo diga, Señor, estoy, estoy cansado de comer la comida de los chanchos. La comida de este mundo es eso. Voy a regresar a la casa. Sé que allí hay un pan. Y, y él se va en camino de eso, hermanos. Así que nosotros estamos abiertos para escuchar a la persona. Muchas veces la gente quiere ser escuchada. Eso es todo lo que quiere, hermanos. Y que tú encima de eso traigas una palabra, una breve enseñanza con los principios y los valores de la Biblia, con la filosofía de la Biblia, pues le va a ayudar, va a ser bálsamo para su corazón, querido hermano. Es darle esperanza a una gente que vive quizás estresada, llena de problemas, hermano Leoriano. Espero que en esta clase vamos a ver algunos métodos, ¿no? Pero les animo a que se pueda tomar un tiempo, no solo del domingo, hermanos, ¿no? Para ver el tema del estudio bíblico. Y no ponga, ¿no? Estudio bíblico, ahora vamos a estudiar amarteología. No te va a entender, ¿no? Pero hay que saberle ponerle quizás un buen título, ¿no? Porque, ¿por qué te conviene no pecar? ¿O qué beneficios, qué recompensas trae la obediencia? ¿O el pecado te va a arruinar, ¿no? Son temas que quizás una persona va a asimilar, ¿no? Y no se trata de hacer marketing, sino simplemente ser cotidianos, hermanos, ¿no? El Señor Jesús veía las vivencias cotidianas, hermanos, ¿no? Fue a un matrimonio, estaba con los pescadores, el pan, ¿no? El pan era importante en esa época, queridos hermanos, y la cosecha, la siembra, ¿no? El tiempo. Él vio todas estas cosas, estos recursos, hermanos, la vida cotidiana, y agarró esto, hermanos. Les dijo, ustedes saben, hacen esto, hacen aquello. Entonces trajo la doctrina, les dio la enseñanza. ¿Qué es lo que buscaba el Padre? ¿Qué es lo que representa incluso el pan? No sé, el agua.
Entonces, fíjense, hermanos, el pedagogo por excelencia nos da ya pautas, queridos hermanos. Y el Señor no solo lo hacía el sábado, ¿no? Porque sí iba a la sinagoga, sí, a los sabadistas, sí, iba a la sinagoga los sábados, ya, pero se tomaba todos los días, hermanos, para poder enseñar una lección. Y a sus más allegados, los discípulos, pues les enseñaba personalmente y enseñaba secretos, ¿no? Que no enseñaba a las otras personas. Así que le animo, hermanos, también conozco quizás otra iglesia que no lo podemos juzgar por la cantidad, sino que por la calidad, hermanos, de cómo quizás el pastor se ha agarrado a un grupo, ¿no? De sus allegados, de los que quieren aprender, profundizar en la palabra del Señor, porque se nota y hay que agarrarlos a ellos, ¿no? Y empezarlos a discipular. Y ellos tenían 2 días a la semana, muy aparte, hermanos, uno día de oración y otro día de pura enseñanza. Los formó. Y bueno, el pastor les pone a veces a predicar a uno, a otro, les manda alguna avanzada. Así que, hermanos, fíjese, él ha logrado tener una calidad y son discípulos bien formados, ¿no? Porque les ha dado tiempo, hermanos. Así que nosotros podemos invertir en algo que es más valioso que el dinero, que los dólares, que las UFBs. Tiempo. Invierta tiempo en alguno quizás de los discípulos que usted pueda tener. Enséñele la palabra del Señor. Profundice con él. Hágale preguntas. Empiece a saber qué es lo que piensa dentro de él. Entonces habrá un acercamiento mejor. Las visitas son muy buenas y yo recomendaría, si alguno de ustedes tal vez está en el liderazgo, en el pastorado, no sé, que lleve a uno de sus discípulos a visitar, ¿no? Junto con usted y que le diga, oye, tú también tienes que hablarle, tienes que alentarle con algo, ¿no? Entonces la persona va a empezar a escudriñar la Biblia o va a ir a preguntar o te va a preguntar qué le puedo decir o qué problema tiene tal hermano. Entonces, hermanos, estamos despertando quizás ese reloj que se preocupa en las cosas del mundo, que se preocupa en las cosas del Señor. Eh, Puede hacer eso en las visitas, hermano, pero le aliento, ¿no? A que otro día de la semana usted tenga un tiempo con los discípulos. Es una buena inversión del tiempo. El que invierte en las cosas del Señor, hermanos, ha invertido en las cosas que no se pudren, no pasan, no caducan, sino en algo eterno. Es el verdadero tesoro eterno que un día vamos a cosechar. Amén, hermano Laureana. Amén, pastor. Amén. Bien, no sé si hay algún comentario más. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Lamentablemente, por los micrófonos, creo que no hemos podido orar al principio, hermanos, pero si hay alguien más, algún último comentario más, a ver, hermanos. No he escuchado a las personas interactuar. También sirve para su nota. No tenga miedo. ¿Bien? Bien, no hay nadie, hermanos. Así que, queridos hermanos, agradecemos al Señor por este tiempo. Pequeñas diapositivas van a estar en el grupo. Y animarles, pues, queridos hermanos, a que usted pueda llevar a alguien a los pies de Cristo. No solamente hay que ir a predicar, ¿no? Sino nos dice discipular. Entonces, hermanos, discipular es poder enseñarle
Ah, hoy tenemos tantos recursos, hermanos. Nadie puede decir que yo no puedo, no sé, que nunca voy a, eh, o no se puede, digamos, no sé hablar. No, hay muchos recursos, hermanos, hoy en día y vamos a estar viendo a lo largo de las clases, queridos hermanos. No sé si me pueden acompañar para el tiempo de la oración final. Y bueno, esperarles el día viernes, hermanos, donde también estaremos participando. Me gusta que puedan participar, hermanos, escucharles. Y más me gustaría verles, dar unos puntos extras por verles. Vamos a orar. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Es un privilegio, Señor, poder tener a las personas para poder aprender, Señor. Muchas gracias por sus vidas. Si están quizás sirviendo en algún ministerio, en su iglesia, o tienen ese deseo, ¿no? Tal vez de estar en el pastorado o en el liderazgo, Señor. Tú puedes guiar a cada una de ellas. Tú puedes poner en su corazón esa semilla. La semilla es tu palabra, Señor. Y la semilla da frutos, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos. Bendice, Señor, esta clase, a cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser ese instrumento útil en tus manos, Señor, de poder guiar una, dos, tres vidas, no sé, Señor, a los pies, a tus pies, para que ellos puedan conocerte mejor, Señor, saber que tú eres la solución a todos los problemas de la vida del ser humano, al problema de la identidad, al problema, Señor, del matrimonio, o al problema económico, Señor, que tú eres la solución, Señor, para poder ser una familia fuerte, un hombre, una mujer fuerte, Señor, en esta vida. Bendito Padre Celestial, que estos tus hijos, Señor, sean cimentados, que los puedan tener, Señor, bases firmes, doctrina, teología, Señor, en su corazón y que salga de su corazón, Señor, tus palabras. Te pido que les llenes de sabiduría, Señor, y ellos puedan crecer, Señor, en el ministerio, el don que tú les has regalado, Señor. Muchas gracias. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Y bueno, Señor, hasta otra clase con tu ayuda siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.